Muchos creen que conocen la Biblia, pero ¿y si te dijera que hay relatos tan impactantes, tan extraños, que parecen salidos de una película de terror o de ciencia ficción? ¿Has sentido alguna vez que hay partes que nadie explica? Pasajes que se evitan en los sermones, historias que te dejan sin aliento ni respuestas. Hoy vas a descubrir lo que pocos se atreven a contar, desde langostas apocalípticas hasta canibalismo por hambre extrema, pasando por demonios, castigos divinos y visiones aterradoras. Esto no es ficción, es la palabra viva de Dios, en sus páginas más misteriosas. Quédate, porque después de ver esto, nunca volverás a leer la Biblia de la misma manera. La Biblia no es un libro común, es un océano de relatos bíblicos donde conviven la belleza del amor divino y las partes extrañas que nos dejan perplejos. Quien se adentra en sus páginas se encuentra no solo con promesas de redención y salvación, sino también con episodios que despiertan temor, asombro y a veces incredulidad. Es un espejo del alma humana, capaz de tocar lo más profundo con una palabra de consuelo y al mismo tiempo estremecernos con la crudeza del juicio divino. Hay historias que parecen salidas de un sueño vívido o de una película de misterio. ¿Quién no ha leído sobre la mano que escribe en la pared en el libro de Daniel o las visiones apocalípticas del Apocalipsis? Estos pasajes sorprendentes no están ahí por azar. Cada uno encierra un mensaje espiritual poderoso. Dios se vale de símbolos impactantes para despertar al ser humano, para que comprenda que lo eterno trasciende lo visible. ¿Te has detenido a pensar que quizás esos detalles tan inquietantes son un llamado a examinar tu vida con mayor profundidad? En medio de estos relatos encontramos fenómenos desconcertantes, como el juicio de Bet-Semes, donde hombres murieron solo por mirar dentro del Arca de la Alianza. Un acto aparentemente inofensivo que costó la vida de muchos, mostrando que la santidad no es un concepto ligero. El Antiguo Testamento está lleno de advertencias como esta, donde el castigo divino llega con fuerza, recordándonos que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. No se trata de miedo irracional, sino de una reverencia que transforma nuestro carácter. También hay pasajes como el cerco de Samaria, donde se narra un momento de hambre extrema que llevó al canibalismo. Este relato es escalofriante, pero nos muestra hasta qué punto puede llegar una sociedad cuando se aleja de Dios. La corrupción, la idolatría y el pecado no solo rompen el vínculo con el cielo, desfiguran la dignidad humana. Y sin embargo, incluso allí, entre escombros y desesperación, el anhelo de redención brilla como una luz tenue que nunca se apaga. En estas historias aparece otro rostro de la Biblia, uno crudo, simbólico, profundamente espiritual. Desde la destrucción de Sodoma y Gomorra hasta las plagas de Egipto, cada evento es una manifestación de la justicia divina en acción, no como un acto de venganza, sino como una advertencia amorosa. Dios no destruye por placer, sino que purifica la tierra cuando ésta ha sido infectada por el pecado. Así como el diluvio de Noé no fue solo un castigo, sino una oportunidad para comenzar de nuevo. Estos episodios, tan difíciles de digerir, nos obligan a preguntarnos qué tipo de fe estamos construyendo. ¿Una fe cómoda o una fe que resiste incluso cuando la palabra de Dios nos confronta? En los relatos más duros, descubrimos también las mayores revelaciones sobre el carácter divino, y así, entre símbolos inquietantes y castigos severos, se abre paso a un nuevo misterio que nos guía al siguiente capítulo, una plaga de langostas como nunca se ha visto. Cuando Juan escribe el libro del Apocalipsis, no lo hace como un simple testigo, sino como alguien que fue arrebatado en espíritu para ver cosas que superan el entendimiento humano. Uno de los pasajes más inquietantes de estas visiones es el de las langostas del Apocalipsis.
No son simples insectos, sino criaturas aterradoras, salidas del abismo, lideradas por un ángel cuyo nombre es Abadón en hebreo y Apolión en griego. No buscan alimento vegetal, sino causar tormento a los que no llevan el sello de Dios. Estas langostas no se parecen a nada que hayamos visto en la creación. El simbolismo bíblico que las envuelve las describe con rostros humanos, cabello como de mujer, dientes como de león y colas de escorpión. En ellas se mezclan lo animal, lo humano y lo demoníaco. Representan un juicio divino, pero también nos invitan a una reflexión profunda sobre la guerra espiritual en la que estamos inmersos. No todo enemigo es visible. Hay poderes malignos operando en lo invisible, buscando destruir la fe y sembrar el terror. El hecho de que solo afecten a quienes no tienen el sello de Dios muestra una verdad espiritual poderosa. Hay una protección divina sobre aquellos que caminan en obediencia. La Biblia nos enseña que el justo vivirá por la fe, y esta fe es un escudo contra las tinieblas. En un mundo donde el pecado, la idolatría y la corrupción crecen como plagas, mantener una fe inquebrantable es la única manera de resistir el ataque de estas bestias apocalípticas que simbolizan el tormento espiritual. Es fácil pensar que estos relatos son solo metáforas del pasado o visiones lejanas. Pero, ¿cuántas veces hemos visto a personas atormentadas por pensamientos oscuros, por adicciones, por desesperación? Las langostas del Apocalipsis pueden bien representar los efectos devastadores de alejarse de la luz de Dios. Donde no hay arrepentimiento, donde reina la desobediencia, el alma queda expuesta a castigos que no siempre se ven, pero se sienten. Y en ese abismo interior muchos claman por redención. Juan nos dice que estas criaturas tienen poder durante 5 meses, un tiempo limitado. Esto nos recuerda que incluso el juicio tiene un límite cuando viene de la mano de Dios. Él es justo, pero también misericordioso. No busca la condena eterna de sus hijos, sino su regreso. Así, incluso el sufrimiento tiene propósito: despertar, corregir, redimir. Pero si no hay oídos para oír, la oscuridad se profundiza y el corazón se endurece. Es una advertencia para no vivir como si estas visiones fueran irreales. Las langostas no matan, pero su dolor es tan intenso que quienes lo sufren desearán la muerte. ¿Te imaginas una desesperación así? Este pasaje nos sacude, nos alerta. El juicio divino no es un mito. Es una realidad que se anuncia con trompetas y sellos. Y tras estas visiones tenebrosas, aún queda más por descubrir. Un lugar que no simboliza solo dolor, sino un destino eterno e irreversible. El temido lago de fuego. ¿Alguna vez te has sentido perdido, desconectado de quien realmente eres, sin saber cuál es el plan de Dios para tu vida? La verdad es que no estás aquí por casualidad. Dios tiene un propósito para ti y quiero ayudarte a descubrirlo. Por eso, he creado 3 ebooks que transformarán tu camino con Dios. Haz clic en el enlace del comentario fijado y comienza tu transformación ahora. El lago de fuego es uno de los pasajes más estremecedores del Apocalipsis. No es simplemente una metáfora del castigo, sino la expresión última del juicio final. Allí serán arrojados la bestia, el falso profeta y todos aquellos que rechazaron la misericordia de Dios. No es un lugar de reforma, sino de condena eterna. Es el destino de los que voluntariamente se aferraron al pecado, a la idolatría, a la corrupción, despreciando la salvación ofrecida por medio de Jesucristo. Este no es un castigo caprichoso. El simbolismo bíblico revela que el lago de fuego es la consumación de la justicia divina. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los que jugaron con la gracia, los que pisotearon el mensaje de los profetas y endurecieron su corazón como Faraón en Egipto, enfrentarán este destino. Es una llamada urgente a examinar el alma. ¿Estamos realmente viviendo bajo la cobertura de la sangre del Cordero?
El lago de fuego contrasta con la misericordia que fluye de la cruz. Quien acepta el sacrificio de Cristo, quien se arrepiente con sinceridad, es librado de este juicio. Pero aquel que persiste en la desobediencia, como las ciudades de Sodoma y Gomorra, se encamina hacia la destrucción. Es un fuego eterno, no como el que consumió el altar en el duelo de Elías contra los profetas de Baal, sino uno que no se apaga, que no deja restos, que lo devora todo, hasta el alma. En la vida cotidiana, este pasaje nos recuerda que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. No se trata solo de portarse bien, se trata de nacer de nuevo, de tener la marca de Dios, el sello del Espíritu Santo, que nos distingue como suyos. Porque en ese día, cuando el juicio sea pronunciado, no habrá excusas. El juicio divino será exacto. Y los que eligieron el mal con plena conciencia, los que sirvieron a los poderes malignos, no tendrán escapatoria. No hay redención en el lago de fuego. Pero hoy sí hay oportunidad. Aún estamos en el tiempo de la gracia, donde la palabra de Dios puede penetrar como espada de dos filos y transformar el corazón. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero si el corazón se endurece como piedra, entonces, cuando suene la trompeta del juicio, ya no habrá vuelta atrás. Este destino aterrador no es el final del mensaje, sino la antesala de otra visión impactante que nos habla de huesos secos y de una restauración que solo el Espíritu de Dios puede traer. ¿Te gustó el contenido y marcó una diferencia para ti? Haz clic en gracias y apoya nuestro trabajo. En una visión tan vívida como inquietante, el profeta Ezequiel es llevado por la mano del Señor al centro de un valle lleno de huesos secos. No es solo un cementerio olvidado, es una escena de muerte total, sin rastro de vida ni esperanza. Estos huesos, dice el texto, estaban secos en gran manera, una expresión que subraya lo definitivo de su condición. Sin embargo, Dios hace una pregunta que resuena aún hoy. ¿Vivirán estos huesos? A veces, en nuestras propias circunstancias, sentimos que ya no queda nada por salvar, pero Dios ve posibilidad donde el hombre solo ve ruina. El simbolismo bíblico aquí es profundo. Estos huesos representan a Israel, a un pueblo que ha perdido su tierra, su fe, su identidad. Pero también pueden simbolizar cualquier vida humana que haya sido devorada por el pecado, por el sufrimiento, por el silencio de Dios. Y es entonces cuando el Señor ordena a Ezequiel que profetice sobre ellos. Palabras humanas, sí, pero inspiradas por el Espíritu. Y mientras él obedece, los huesos comienzan a moverse, a unirse, a cubrirse de tendones, carne y piel, hasta que el soplo divino los transforma en un ejército vivo. Este pasaje es una de las más poderosas representaciones de la restauración espiritual. Nos enseña que no hay corazón tan seco que no pueda ser tocado por el Espíritu de Dios. El mismo Dios que dio vida a Adán del polvo puede levantar al caído, restaurar al adicto, renovar al matrimonio que parecía perdido y despertar la fe donde solo había cenizas. La restauración de Israel simboliza también la redención que Cristo ofrece a toda alma que cree. No se trata solo de revivir físicamente. El valle de los huesos secos es una metáfora de resurrección espiritual. ¿Has sentido alguna vez que tu fe estaba muerta, que orabas y el cielo estaba cerrado? Dios te dice hoy, profetiza sobre estos huesos, es decir, habla vida donde hay muerte, declara promesas donde solo hay ruinas, porque su palabra no vuelve vacía, y en el momento oportuno, Él sopla su aliento sobre lo imposible. La restauración de Israel aquí no solo es nacional, sino también individual. Cada hueso encuentra su lugar, cada cuerpo recibe su espíritu. Dios no solo restaura por fuera, sino que reanima desde dentro.
En tiempos donde tantos sienten que ya nada tiene sentido, este pasaje nos recuerda que la esperanza no está muerta. Solo duerme esperando una voz profética que la despierte, y esa voz podría ser la tuya si decides obedecer, pero el valle no es el final. Después de ver cómo la muerte retrocede ante el Espíritu de Dios, el profeta nos prepara para un capítulo aún más simbólico y terrorífico: la aparición de bestias que no son de este mundo. Las visiones del apóstol Juan alcanzan su punto más sombrío en el capítulo 13 del Apocalipsis, cuando emergen dos bestias, una del mar y otra de la tierra. No son simples criaturas mitológicas, sino símbolos de fuerzas espirituales malignas que dominarán el mundo en los tiempos finales. La primera bestia, con 10 cuernos y 7 cabezas, representa un poder político, una figura que se levanta con autoridad y blasfemias, obrando por el poder del dragón, es decir, Satanás. Este pasaje nos sumerge en una guerra espiritual que no se libra con espadas, sino con ideas, engaños y corrupción. La segunda bestia parece más inofensiva al principio. Tiene cuernos como de cordero, pero habla como dragón. Representa la falsa religión, el engaño espiritual, aquellos sistemas que aparentan ser santos, pero que adoran al poder. Juntas, estas dos entidades seducen, persiguen y marcan a los hombres con el famoso número 666, un símbolo que muchos temen, pero que en su esencia habla de la plenitud del mal, una imitación corrupta de la Trinidad divina. En este contexto, cada alma debe decidir a quién adora, al Cordero o a la bestia. En un mundo donde el mal a menudo se disfraza de bien, este capítulo es más relevante que nunca. La Biblia nos advierte sobre estos poderes malignos no para atemorizarnos, sino para prepararnos. Hoy, las bestias del Apocalipsis pueden manifestarse en ideologías destructivas, en sistemas que promueven la idolatría del ego, la manipulación espiritual, la negación de la verdad. El llamado es a discernir los espíritus y mantenerse firmes en la palabra. Quienes no están sellados por Dios son fácilmente seducidos por estos poderes. La marca de la bestia no solo es una cuestión física, sino espiritual. Es la aceptación de un sistema que rechaza la justicia divina. Pero los que llevan el sello del Espíritu Santo, los que han sido redimidos por la sangre del Cordero, no serán engañados. Aquí es donde la fe inquebrantable cobra vida. La resistencia no se mide en fuerza física, sino en obediencia radical al Evangelio. Este capítulo también nos recuerda que aunque el mal parezca tener el control por un tiempo, su fin está sellado. Las bestias serán arrojadas al lago de fuego junto a Satanás. El juicio final no será un acto de caos, sino la restauración completa del orden divino. Dios no permitirá que el mal reine para siempre. Y mientras tanto, Él levanta a sus profetas, a sus testigos, a los que no se inclinarán ante ningún ídolo. La visión de las bestias nos deja con un sabor amargo, pero también con una urgencia. Porque cuando el mal se hace demasiado visible, Dios también se revela con mayor claridad. Y es entonces, en medio del juicio y el engaño, que surge una escena repentina, una advertencia escrita por una mano invisible en una pared, una fiesta fastuosa, un rey arrogante y un mensaje misterioso escrito por una mano invisible. La escena es tan vívida que parece sacada de una película de suspenso. Belsasar, rey de Babilonia, celebra un banquete mientras utiliza los vasos sagrados del templo de Jerusalén para beber vino con sus invitados. Un acto de profanación cargado de orgullo, idolatría y desafío directo al Dios de Israel. Y es entonces, en el clímax de la irreverencia, que aparece una mano escribiendo en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Estas palabras desconciertan a todos. Nadie entiende su significado.
hasta que entra en escena el profeta Daniel. En un momento de juicio divino, la sabiduría del Espíritu se vuelve esencial. Daniel, fiel a Dios y lleno de discernimiento, interpreta el mensaje. Belsasar ha sido pesado en balanza y hallado falto. Su reino será entregado a los medos y persas, y esa misma noche la sentencia se cumple. La justicia divina no siempre espera al final de los tiempos. A veces se manifiesta con fuerza en el presente. El simbolismo bíblico aquí es poderoso. Dios no necesita truenos ni terremotos para hablar. Una simple mano y unas palabras bastan para declarar el fin de un imperio. Esta historia nos recuerda que todo poder humano es pasajero. Los reinos del mundo pueden parecer invencibles, pero ante el juicio de Dios caen como castillos de arena. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos creído estar seguros en nuestras conquistas sin darnos cuenta de que estamos jugando con lo sagrado? El mensaje escrito en la pared sigue hablándonos hoy. Cada uno de nosotros será pesado en balanza, no por nuestras riquezas, logros o títulos, sino por la integridad de nuestro corazón. El juicio divino no se basa en apariencias, sino en la verdad, y lo que se escribe en lo oculto un día será revelado. Es por eso que vivir en arrepentimiento y obediencia es más urgente que nunca. El dedo de Dios aún escribe, a veces en nuestra conciencia, a veces en nuestras circunstancias. Belsasar no recibió advertencias largas como Faraón. Su juicio fue súbito. Este relato nos enseña que no debemos abusar de la misericordia divina. Cuando profanamos lo santo, cuando tratamos lo sagrado con indiferencia, nos exponemos a consecuencias que trascienden lo humano. Daniel, por otro lado, representa al justo que permanece firme en medio de la corrupción. Su fe es su escudo, su sabiduría es su luz. Y así, cuando el juicio cae como una sentencia escrita en piedra, se abre paso a otro tema que también nos estremece por su crudeza: el castigo físico y legal del Antiguo Testamento, donde incluso la desobediencia familiar podía costar la vida. La ley mosaica, tal como se presenta en el Antiguo Testamento, puede parecer hoy extremadamente dura. Una de las prácticas más controversiales era la lapidación, un castigo aplicado en casos extremos de desobediencia. En Deuteronomio 21 se describe como, si un hijo era rebelde, glotón y borracho, y no obedecía a sus padres, ni después de ser reprendido, debía ser llevado ante los ancianos del pueblo. Allí, públicamente, se le ejecutaba con piedras. Sí, suena drástico, pero en ese tiempo el pueblo de Dios vivía bajo un código de pureza y justicia que debía ser mantenido a toda costa. Este castigo no era solo una medida disciplinaria, representaba la santidad del pueblo escogido. Cualquier acto que atentara contra la estructura familiar, contra el respeto a la autoridad y la ley divina, era considerado una amenaza para toda la comunidad. En este sentido, el castigo mosaico actuaba como un símbolo del juicio divino, directo, firme, pero también educativo, porque detrás de cada norma había un propósito: enseñar al pueblo a temer a Dios y a vivir en santidad. Hoy, en tiempos de gracia, ya no aplicamos estas leyes literalmente. Cristo vino para cumplir la ley y ofrecernos un nuevo camino, el del perdón y la transformación. Pero la esencia del mensaje permanece. El pecado no es algo liviano. El corazón rebelde, el desprecio a la sabiduría aún tienen consecuencias. Cuando un hogar se desintegra por falta de límites, por idolatría del placer o por permisividad, no estamos viendo un reflejo de ese antiguo principio. No con piedras, pero sí con resultados igual de dolorosos. Es importante entender que estas leyes, tan severas, también revelan la justicia divina. Dios no actúa por impulsos, sino con propósito. La desobediencia persistente, sin arrepentimiento, lleva al juicio. Sin embargo,
La historia bíblica nos muestra muchos ejemplos donde la misericordia prevaleció sobre el castigo, como el caso de Jonás y Nínive, o de David tras su pecado. Dios no se complace en la muerte del impío, sino en su conversión. Pero si la rebelión persiste, el juicio es inevitable. La lapidación también nos confronta con una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto toleramos el pecado en nuestras vidas? ¿Cuándo dejamos de reprender por amor y comenzamos a aceptar por comodidad? Jesús, ante la mujer adúltera, dijo: «El que esté sin pecado, que arroje la primera piedra». No abolió la justicia, pero reveló la profundidad de la misericordia. Hoy no arrojamos piedras, ofrecemos gracia, pero una gracia que transforma, no que consiente el pecado. Y en este contexto, donde lo espiritual y lo físico se cruzan, aparece una escena impactante del Nuevo Testamento. Jesús frente a los endemoniados y unos cerdos que se precipitan al abismo. La escena es tan vívida como desconcertante. Jesús llega a la región de Gadara y se encuentra con dos hombres poseídos por demonios. No eran simples perturbados. La Biblia los describe como extremadamente violentos, tanto que nadie podía pasar por el camino donde ellos estaban. Sus cuerpos eran prisiones de poderes malignos, símbolos vivientes de la corrupción espiritual que esclaviza. Y sin embargo, al ver a Jesús, los demonios no pelean, suplican, reconocen su autoridad y claman: «¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo?». Este momento revela la autoridad absoluta de Cristo sobre el mundo espiritual. No necesita rituales, ni herramientas, ni fórmulas. Su sola presencia pone a temblar a los demonios. Ellos, que habían hecho de estos hombres su morada, piden permiso para entrar en una piara de cerdos cercana, y Jesús se lo permite. En cuanto entran en los animales, los cerdos se precipitan al lago y mueren ahogados. Un pasaje sorprendente, lleno de simbolismo bíblico. Lo impuro, representado por los cerdos y los demonios, es destruido de una forma contundente. Este relato nos recuerda que el mal no puede coexistir con la presencia de Dios. Donde Cristo llega, lo oculto sale a la luz, lo profano es expulsado. La liberación espiritual no es una metáfora, es una realidad que muchos han vivido aún hoy, cuando el alma atormentada encuentra paz en el nombre de Jesús. El exorcismo de los gadarenos nos habla de la compasión divina. Mientras otros evitaban a esos hombres, Jesús fue directo hacia ellos. Donde el mundo ve casos perdidos, Dios ve hijos por restaurar. Curiosamente, la reacción del pueblo tras este milagro no fue de adoración, sino de rechazo. Le rogaron que se fuera. ¿Por qué? Porque los cerdos representaban su economía. Jesús trastocó sus prioridades. Prefirieron conservar su comodidad antes que presenciar más milagros. Este detalle es una advertencia para todos. A veces, el costo de recibir a Cristo puede implicar perder cosas que amamos, incluso si nos están destruyendo. ¿Estás dispuesto a dejar tus cerdos por libertad espiritual? Este evento también nos muestra que Jesús no solo vino a sanar el cuerpo, sino a liberar el alma. Y en un mundo donde tantos están atrapados en adicciones, depresión, ira o temor, sigue habiendo esperanza. Jesús aún camina por las regiones de los olvidados. Él ve al que nadie quiere mirar, escucha al que ya nadie quiere oír. Y si le das lugar, su poder puede transformar lo más oscuro de tu vida en un testimonio de salvación. Pero no siempre el alma se libera sin resistencia. Hay momentos en que el sufrimiento llega de tal manera que todo instinto humano se quiebra y el hambre se vuelve desesperación. Vamos hacia uno de los relatos más duros y perturbadores del Antiguo Testamento, el canibalismo en el cerco de Samaria. Pocas escenas en la Biblia son tan estremecedoras como la del cerco de Samaria. El pueblo, rodeado por el ejército sirio, se encontraba en una situación desesperada.
El hambre extrema se apoderó de la ciudad. La miseria llegó a tal punto que la cabeza de un asno se vendía a precio de oro, y hasta el estiércol se negociaba como alimento. En medio de esta devastación, una mujer clama al rey con una súplica macabra. Habían cocinado a su propio hijo para sobrevivir, y ahora la otra madre se niega a entregar al suyo. El horror supera cualquier lógica. Este relato no está ahí para entretener ni para escandalizar. Es una denuncia profética del resultado de la desobediencia. El pueblo había abandonado a Dios, se había entregado a la idolatría, y como resultado, el juicio divino se manifestó en forma de hambre, desesperación y colapso social. No fue un castigo sin advertencia. Los profetas, como Elías y Eliseo, habían suplicado, advertido, llamado al arrepentimiento. Pero el corazón del pueblo se endureció, y el precio fue devastador. Detrás de esta tragedia hay una enseñanza espiritual profunda. Cuando el alma se aparta de Dios, también se seca la fuente de la vida. Lo impensable se vuelve cotidiano, la moral se pervierte, y la desesperación lleva al ser humano a hacer lo que juraba que jamás haría. El pecado, cuando madura, engendra muerte. Lo que comenzó como indiferencia espiritual terminó en canibalismo. Es un retrato cruel, pero honesto, de lo que ocurre cuando se vive sin el temor del Señor. El rey, al oír el clamor de la mujer, rasga sus vestiduras y culpa a Eliseo. El corazón humano siempre busca un chivo expiatorio, pero el verdadero problema no era el profeta, sino la rebelión colectiva. Esta escena nos confronta con nuestra propia capacidad de caer. ¿Qué tan lejos podríamos llegar si nos alejamos del camino? La guerra espiritual no siempre se ve, pero sus consecuencias sí. Idolatría, corrupción, egoísmo, son las semillas que traen esta cosecha amarga. Aún así, Dios no dejó al pueblo en su miseria. Por medio del profeta Eliseo, prometió que la escasez terminaría de forma milagrosa. Al día siguiente, los precios bajarían y la comida abundaría. La palabra del Señor se cumplió, porque donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Pero no todos creyeron, y quienes dudaron del milagro murieron viendo la provisión sin poder disfrutarla. El juicio divino es exacto, pero su misericordia es más profunda que la ruina. Y si ver dentro de la olla fue un acto espantoso, lo que sucedió por mirar dentro de un objeto sagrado fue igual de letal. El próximo relato nos lleva al juicio de Bet-Semes, donde el arca de la alianza se convierte en instrumento de muerte para los imprudentes. La escena ocurre después de que el arca de la alianza, símbolo supremo de la presencia de Dios, ha sido devuelta por los filisteos. Este objeto sagrado no era una simple reliquia, sino una manifestación tangible de la santidad divina. Al llegar a la ciudad de Bet-Semes, muchos de los habitantes, movidos por la curiosidad o la irreverencia, miraron dentro del arca, un acto prohibido por la ley mosaica. El resultado fue inmediato y devastador. Dios hirió a 70 hombres, y el miedo se apoderó del pueblo. La pregunta que surge es, ¿por qué un castigo tan severo? La respuesta está en la santidad de Dios. La Biblia no presenta a un Dios indiferente, sino a un Dios cuya justicia no puede ser negociada. El arca representaba su trono en la tierra. Tratarla como un objeto común era un acto de desprecio hacia su gloria. Este episodio nos recuerda que lo sagrado no puede ser manipulado ni profanado sin consecuencias, y nos desafía a preguntarnos, ¿estamos tomando en serio la presencia de Dios en nuestras vidas? Este juicio no fue solo castigo, sino también enseñanza. Enseñó al pueblo que el temor del Señor es esencial para vivir en su voluntad. Hoy quizás no tengamos un arca física, pero sí accedemos a su presencia por medio del Espíritu Santo.
¿Cómo tratamos ese acceso? ¿Con reverencia o con ligereza? Vivimos en tiempos donde lo espiritual se trivializa, se comercializa, y este relato nos llama a restaurar el respeto por lo divino. Los hombres de Bet-Semes, tras la tragedia, preguntaron: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Esa es la pregunta clave. La respuesta no está en rituales vacíos, sino en una vida consagrada. La santidad no es una carga, sino una protección. Dios no busca destruirnos, sino que aprendamos a caminar en su luz. Como lo hizo con Moisés o con los sacerdotes del Antiguo Testamento, Él llama a vivir con temor reverente, conscientes de su grandeza. Pero incluso en medio del juicio, hay una puerta abierta. El pueblo decidió enviar el arca a otra ciudad, a Kiriat Jearim, donde fue recibida con cuidado. Allí, la presencia de Dios trajo bendición. Esto nos enseña que la misma presencia que puede traer juicio también puede traer vida, si se honra con fidelidad. Todo depende de la actitud del corazón. Dios no ha cambiado. Sigue siendo santo, pero también es misericordioso con los que le temen y le obedecen. Tras este juicio físico y espiritual, surge otro relato donde el sufrimiento no proviene del pecado ajeno, sino de una prueba permitida por Dios. Un hombre justo, fiel, que lo pierde todo sin razón aparente. Su nombre, Job. Job es uno de los personajes más enigmáticos y admirables de la Biblia. No era perfecto, pero sí íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Su vida era un ejemplo de rectitud, bendición y prosperidad. Sin embargo, en el Consejo Celestial se desata un diálogo entre Dios y Satanás que cambiará su destino. ¿Has considerado a mi siervo Job? Es entonces cuando comienza una serie de tragedias que parecerían injustas. En un solo día, Job pierde sus bienes, a sus hijos y más tarde su salud. Su vida entra en un valle de sombra que pondrá a prueba su fe inquebrantable. El relato nos enfrenta a una realidad que muchos evitan. El sufrimiento no siempre es consecuencia del pecado. A veces, Dios permite que el justo sea probado para revelar su gloria en medio del dolor. La guerra espiritual no siempre se libra afuera, sino dentro del alma. Job, sentado entre cenizas, cubierto de llagas, no maldice a Dios. En cambio, dice una frase que ha atravesado los siglos: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esta es la fe que sobrevive a todo, incluso cuando no hay respuestas. Los amigos de Job llegan con la intención de consolarlo, pero terminan representando la voz de una religiosidad vacía. Lo acusan, lo juzgan, creen que su desgracia es castigo divino. Sin embargo, el simbolismo bíblico aquí es claro. No siempre el sufrimiento es señal de culpa. A veces es campo de prueba para un testimonio eterno. En medio de su duelo, Job clama a Dios, lo interroga, incluso lo reta, pero nunca lo abandona. Su relación con Dios es real, profunda, humana, y eso es lo que sostiene su alma. Este libro nos invita a ver el sufrimiento con otros ojos, no como castigo, sino como una herramienta divina para purificar, moldear y preparar. Job no solo sobrevive a la prueba, sino que al final recibe una doble restauración. Dios le devuelve todo lo perdido y aún más, pero más importante que los bienes, Job recibe una revelación directa del Creador. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Su dolor no fue en vano, fue el crisol que lo llevó a conocer a Dios como nunca antes. Job nos enseña que aunque el castigo divino existe, también existe una justicia más alta que la humana. La Biblia nos recuerda que Dios es soberano y que incluso cuando no entendemos sus caminos, podemos confiar en su corazón. La historia de Job también es una advertencia contra la superficialidad espiritual.
No se trata de tener una fe que solo canta en la bonanza, sino de una fe que resiste cuando todo parece perdido. Y justo cuando creemos haber visto la cumbre de la prueba, aparece en escena un profeta decidido, desafiante, solo frente a una multitud, y con una fe que desciende fuego del cielo. En el Monte Carmelo se vivió uno de los momentos más dramáticos y decisivos de todo el Antiguo Testamento. Elías, el profeta del Dios viviente, se enfrenta a 450 profetas de Baal y 400 de Asera, todos apoyados por el perverso reinado de Acab y Jezabel. Es un duelo espiritual que revela mucho más que una competencia de milagros. Es la lucha entre la idolatría y la verdad, entre el engaño colectivo y la fe solitaria. Elías se presenta solo, pero con una convicción inquebrantable. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El desafío es claro. Cada parte debe preparar un altar y clamar a su Dios. El que responda con fuego será el Dios verdadero. Durante horas, los profetas de Baal gritan, danzan, se laceran, pero el cielo permanece en silencio. Elías, con un toque de ironía y hasta de humor, les dice, griten más fuerte, quizá está dormido o de viaje. Una burla cargada de valentía. Pero detrás de esa provocación hay una verdad profunda. Los ídolos son impotentes, y la idolatría, al final, siempre decepciona. Cuando llega el turno de Elías, todo cambia. Repara el altar con 12 piedras, símbolo de las tribus de Israel, y lo empapa con agua para que no haya lugar a duda. Luego eleva una oración breve pero poderosa. Respóndeme, Jehová, para que este pueblo sepa que tú eres Dios. Y entonces el fuego desciende del cielo, consume el sacrificio, el agua, las piedras y hasta el polvo. Un milagro absoluto. El pueblo, al ver esto, cae rostro en tierra y clama, Jehová es el Dios. Este episodio es más que un espectáculo. Es una enseñanza eterna sobre la fidelidad. Elías representa al creyente que se mantiene firme aun cuando parece estar solo, en medio de una cultura que ha abandonado la verdad. Nos muestra que la guerra espiritual requiere coraje, oración ferviente y obediencia radical. Y también que cuando defendemos lo sagrado no estamos solos. El cielo responde con fuego. Dios honra a quienes le honran, aunque el mundo entero los rechace, pero el fuego no es el final. Después de la victoria, Elías manda ejecutar a los profetas de Baal. Un acto extremo que refleja la gravedad de la corrupción espiritual que habían traído sobre el pueblo. Este relato nos desafía a cortar de raíz todo lo que nos aparta de Dios. No se trata de violencia física hoy, sino de una decisión interna, erradicar la idolatría de nuestras vidas, sean personas, hábitos o pensamientos que ocupan el lugar que le pertenece a Dios. Y mientras el monte aún humea por el fuego del cielo, otra historia se cierne en la penumbra. Esta vez no hay confrontación abierta, sino una sentencia silenciosa. Ciudades enteras, tan corruptas que ni 10 justos pudieron hallarse en ellas. Se acerca la tragedia de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra no son solo nombres de ciudades antiguas, son símbolos eternos de una sociedad que se hunde en la corrupción, la violencia y el pecado sin arrepentimiento. Según los relatos bíblicos, su maldad había alcanzado tal grado que el clamor de su injusticia llegó hasta el cielo. Dios, en su justicia, decide descender para verificar personalmente la situación. Es aquí donde comienza una de las escenas más tensas del Antiguo Testamento, marcada por una mezcla de juicio divino y misericordia selectiva. 2 ángeles llegan a Sodoma y son recibidos por Lot, el sobrino de Abraham. Pero rápidamente, la ciudad muestra su verdadera cara. Los hombres del lugar, sin respeto ni temor, intentan violentar a los visitantes. La degeneración moral es total. El respeto por la vida, la hospitalidad y lo sagrado ha desaparecido. El simbolismo bíblico es claro.
Cuando el pecado no es solo tolerado, sino celebrado, la ruina está a las puertas. Dios no castiga arbitrariamente, pero cuando la rebelión es absoluta, su justicia se manifiesta con fuerza. En medio del juicio, sin embargo, hay una chispa de redención. Lot es advertido de la inminente destrucción y se le da la oportunidad de huir con su familia. Este acto nos recuerda que aún en medio del castigo divino, Dios ofrece una salida a los que escuchan su voz. Pero no todos lo hacen. Los yernos de Lot se burlan de la advertencia. Su indiferencia los condena. La salvación requiere decisión, no se puede postergar. Cuando llega la hora, el ángel toma a Lot y lo saca a la fuerza, porque el juicio ya no puede esperar. Y entonces ocurre lo impensable. Fuego y azufre caen del cielo. Las ciudades son reducidas a cenizas. Una mujer, la esposa de Lot, mira atrás desobedeciendo la orden divina y queda convertida en estatua de sal. Este detalle no es menor. La sal, que preserva, se convierte en símbolo de juicio por mirar atrás con nostalgia hacia el pecado. ¿Cuántas veces Dios nos llama a avanzar y nuestra alma aún desea Egipto? La liberación no es solo física, es también del corazón. Sodoma y Gomorra nos recuerdan que Dios es paciente pero no indiferente. Su misericordia tiene límites cuando el pecado se vuelve estructura, cultura y ley. Pero también enseñan que una sola vida justa, como la de Lot, puede marcar la diferencia. Abraham intercedió por ellos rogando por la ciudad, y esa oración abrió una ventana de salvación. Nunca subestimes el poder de la intercesión. A veces, la vida de muchos depende de la fe de unos pocos. Pero las consecuencias de la obstinación no siempre llegan con fuego. A veces vienen en oleadas, como en el caso de las plagas de Egipto, que fueron enviadas no solo como castigo, sino como mensaje divino para liberar a un pueblo esclavizado. El enfrentamiento entre Moisés y el faraón no fue solo político ni humano, fue un duelo espiritual entre el Dios de Israel y los dioses de Egipto. Cada plaga que azotó la nación más poderosa de su tiempo no fue casualidad, sino un acto calculado del juicio divino. La Biblia presenta estas plagas como respuestas directas a la dureza del corazón del faraón, que se negó repetidamente a dejar ir al pueblo hebreo. Lo que comenzó con advertencias se convirtió en una serie de calamidades cada vez más graves: aguas convertidas en sangre, ranas, moscas, enfermedades, granizo, langostas y finalmente la muerte de los primogénitos. Cada plaga tenía un propósito simbólico. No solo eran castigos, sino confrontaciones contra los ídolos de Egipto. El Nilo, adorado como fuente de vida, se convirtió en sangre. Los dioses animales fueron humillados por la invasión de ranas, piojos y langostas del Apocalipsis. Incluso Ra, el dios del sol, fue eclipsado por la plaga de oscuridad. Dios no estaba simplemente demostrando poder, estaba declarando que Él es el único soberano. El castigo divino se convierte aquí en una demostración pública de su supremacía espiritual. Aún así, tras cada juicio, venía una oportunidad para el arrepentimiento. Moisés rogaba, el faraón prometía liberar al pueblo, y luego volvía atrás. La obstinación del corazón humano se muestra en toda su crudeza. ¿No nos parecemos a veces a ese faraón? Decimos sí a Dios en medio del sufrimiento, pero cuando la tormenta pasa, regresamos a la comodidad del pecado. Este patrón nos recuerda que el juicio no es injusticia divina, sino respuesta a una voluntad humana que decide rechazar la verdad. En medio de todo esto, el pueblo hebreo vivía bajo una gracia especial. Mientras Egipto era azotado, en Gosén, donde habitaban los hijos de Israel, había luz, salud y protección. El simbolismo bíblico nos enseña que en los tiempos de juicio, Dios distingue a los suyos.
La obediencia a su palabra, como pintar los dinteles con sangre de cordero, marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Esto anticipa el sacrificio de Cristo, el Cordero perfecto, cuya sangre nos cubre del juicio eterno. La 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, fue la más dolorosa. Y no fue solo una advertencia, fue la señal definitiva de que Dios no sería ignorado. Esa noche, Egipto se llenó de llanto, mientras Israel se preparaba para salir. Lo que siguió fue la institución de la Pascua, una fiesta que hasta hoy recuerda la liberación de los hebreos, pero también nos recuerda que la libertad tiene un precio. No hay redención sin sangre, no hay salvación sin obediencia. Y así, de entre las ruinas de una nación devastada, nace una nueva esperanza, una familia elegida, guiada por la mano de Dios, hasta que el agua se convierte en juicio para algunos y en salvación para otros. Pero ese no fue el primer gran juicio acuático de la historia. Antes del Mar Rojo, hubo un diluvio que purificó toda la tierra. Antes de las plagas, antes de las leyes mosaicas, incluso antes de Abraham, la humanidad entera vivió una de las más impactantes manifestaciones del juicio divino, el diluvio universal. La Biblia describe un tiempo en que la maldad del hombre era tan grande que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente al mal. Dios, que lo había creado todo con amor y orden, ahora contempla una tierra corrompida, llena de violencia y pecado. El castigo no podía postergarse más. Pero en medio de ese caos, Noé halló gracia. Noé no era perfecto, pero sí justo en su generación. Mientras todos se entregaban a la corrupción, él caminaba con Dios, y ese caminar lo convirtió en receptor de una tarea impensable: construir un arca. No había llovido jamás. La orden divina parecía absurda, pero Noé obedeció sin reservas. A lo largo de años, en medio de burlas y desprecio, siguió edificando. Su fe se volvió el único refugio contra un juicio que se avecinaba. Esta historia nos enseña que la obediencia anticipada a veces es la única forma de salvación. El arca no era solo una embarcación, era un símbolo de la misericordia divina, de la redención ofrecida antes del castigo. Así como el arca de la alianza contenía la ley, el arca de Noé contenía vidas, la semilla de un nuevo comienzo. Cada madera clavada, cada espacio sellado, hablaba de un Dios que quiere preservar, no destruir, pero también de un Dios que no tolerará el pecado indefinidamente. Cuando la puerta del arca se cerró, fue Dios quien la cerró. La oportunidad de arrepentimiento había terminado. La lluvia cayó por 40 días, las fuentes del abismo se rompieron y el diluvio cubrió toda la tierra. El juicio fue total. No hubo cerco de Samaria, ni langostas del Apocalipsis, ni fuego como en Sodoma, solo agua, en torrentes incontrolables. Fue la purificación de la tierra, el reset divino que borró todo lo que se había corrompido. Y aún así, en medio de ese diluvio, un pequeño grupo, Noé, su familia y los animales, flotaban sobre las aguas. La salvación, aunque escasa, seguía viva. Cuando las aguas bajaron y el arca descansó sobre el monte Ararat, Dios hizo un pacto con la humanidad. Colocó un arco en el cielo, señal de que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. El juicio había terminado, pero no el compromiso divino. La historia de Noé no es solo una lección de obediencia, sino un retrato de la justicia y la misericordia equilibradas. Un llamado a vivir de forma íntegra, aunque el mundo entero se incline al mal. Y aún queda un acto más de redención que brota de la desobediencia. Un profeta que huye de su llamado, una tormenta enviada por Dios, y un pez gigante que se convierte en vehículo de arrepentimiento. La historia de Jonás es una de las más singulares y ricas en simbolismo bíblico de toda la Escritura. Dios le encomienda una misión directa: ir a Nínive, una ciudad pagana,
conocida por su crueldad y corrupción, y proclamar juicio para llamar al arrepentimiento. Pero en lugar de obedecer, Jonás huye en dirección opuesta. Su desobediencia no surge de temor, sino de orgullo espiritual. No quería que los enemigos de Israel recibieran misericordia. Así comienza un viaje de rebelión, tormenta y profundo quebranto. Mientras huye en barco hacia Tarsis, el juicio divino lo alcanza. Una tempestad descomunal amenaza con hundir la embarcación. Los marineros, temerosos, descubren que Jonás es la causa del desastre. En un acto de responsabilidad, él mismo pide ser arrojado al mar. Dios, sin embargo, no lo deja morir. Un gran pez, preparado por el Creador, lo traga. En el vientre de ese monstruo marino, Jonás pasa 3 días y 3 noches, un espacio de muerte simbólica, de aislamiento forzado, pero también de gracia y oportunidad. Dentro del pez, Jonás ora. No una oración mecánica, sino un clamor visceral. Reconoce su pecado, su huida y declara: la salvación es de Jehová. Allí, en la más absoluta oscuridad, sin saber su destino, Jonás experimenta la profundidad del castigo y de la redención. Su oración se convierte en un modelo de rendición. No tiene nada que ofrecer, solo su arrepentimiento, y eso basta para que Dios actúe. Este momento es una enseñanza atemporal. Nunca estamos tan lejos que Dios no pueda oírnos. El pez lo vomita sobre la tierra, y Jonás recibe una segunda oportunidad. Esta vez obedece. Va a Nínive y predica: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. El mensaje es simple, pero impactante. Sorprendentemente, todo el pueblo, desde el rey hasta el más humilde, se arrepiente. Ayunan, oran, se humillan. Dios, viendo su sincero arrepentimiento, decide no ejecutar el castigo. El juicio divino se detiene ante un corazón contrito. La misericordia triunfa sobre la destrucción. Una ciudad entera es salvada porque escuchó y respondió. Pero el corazón de Jonás aún guarda amargura. No puede comprender cómo un Dios justo puede perdonar tan fácilmente a quienes hicieron tanto mal. Entonces, Dios le enseña una última lección usando una planta que crece y muere en un día. Así como Jonás se entristece por la planta, Dios le revela cuánto más Él se preocupa por miles de vidas humanas. El mensaje final es claro. La justicia de Dios no es vengativa, sino restauradora. Su deseo no es destruir, sino salvar. Y aun cuando no entendemos su misericordia, debemos confiar en ella. La historia de Jonás nos deja una enseñanza eterna. No hay pecado que no pueda ser perdonado, ni distancia a la que Dios no pueda alcanzarnos. Incluso cuando huimos, Él persiste. Incluso cuando merecemos juicio, Él ofrece redención. Su justicia es perfecta, pero su misericordia es insondable. Cada uno de estos relatos nos revela algo más que historia. Nos enfrenta a la realidad del pecado, del juicio divino, pero también a la esperanza de redención que Dios siempre ofrece. No ignores estos pasajes, medítalos. Pregúntate: ¿qué está diciendo Dios a mi vida a través de ellos? ¿Estás viviendo como quien ignora la advertencia o como quien se prepara para el juicio y abraza la salvación? Si este contenido te abrió los ojos, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este mensaje. Sigamos descubriendo juntos la profundidad y la verdad de la palabra. Tu fe no será la misma después de esto. ¿Te impactaron estos juicios y milagros ocultos? Entonces, prepárate, porque en el próximo video descubrirás cómo Jesús subvirtió toda lógica humana desde una colina con palabras que todavía estremecen al mundo. El Sermón del Monte como nunca antes lo habías visto.